noches, bienvenidos sean todos ustedes a este momento de estudio bíblico. Una pequeña presentación que voy a exponer enseguida, si ustedes me prestan su atención. Y recordemos que estamos en Mateo capítulo 5 y estamos viendo el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte se están tratando asuntos de la ley de Moisés, al muy estilo del Señor Jesucristo. Ahora entraremos a este capítulo 5, empezando desde el versículo 33 hasta el 39. Siempre agradeciendo su atención y les deseo lo mejor y espero que esto que vamos a ver ahora sea de su beneficio. Vamos a leer Mateo 5 del 33 hasta el versículo 39. Dice el Señor Jesucristo: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Para enfatizar un poco esto que acaba de decir el Señor Jesucristo, veamos en Santiago 5:12, por favor. Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Quiero dar una breve repasada a los versículos que hemos leído, porque mire el versículo 33, por ejemplo, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Mateo 5:33. Sino cumplirás al Señor tus juramentos. En este versículo, el Señor Jesucristo está mencionando el perjurio. ¿Qué es el perjurio? Bueno, el perjurio, amados, es la acción de jurar en falso. El perjurio puede constituir un delito. Delito que se comete al momento que se quebranta la fe jurada o lo que se juró. Por ejemplo, en un tribunal dice una frase: lo está juzgando bajo la acusación de consumo de drogas y perjurio. O sea que un tribunal estaba juzgando a una persona por consumir drogas y por haber jurado en vano, por haber jurado falsamente. Eso es perjurio. Así que el perjurio, hermanos, es contrario a la verdad. Así que jurar en falso es delito, pero el jurar con verdad es diferente. En estos versículos vamos a tratar el asunto de por qué el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras. Por ejemplo, cuando leímos del versículo 34 al 36, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Los judíos, amados, juraban a la ligera. Jesucristo estaba viviendo en una cultura donde el juramento se había hecho un hábito, ¿verdad? Ya no era fijarse tanto en la seriedad del juramento, sino que más bien era jurar por jurar. Los juramentos eran con la intención de decir algo y poner el sello de garantía con un juramento, aunque esto que se dijera fuera falso. O sea, en otras palabras, el juramento era con el propósito de que se creyera a un mentiroso. Por eso el Señor Jesucristo exhorta: sea vuestro hablar sí, sí es sí,
o no si es no, porque lo que es más de esto de mal procede. Había juramentos inválidos, ¿verdad? Jurar por el cielo, por la tierra, no era correcto. Jurar por Dios y ser mentira no es correcto. Entonces, la pregunta, amados, después de esta breve meditación en los versículos, la pregunta sería, entonces, ¿podemos jurar sí o no? Bueno, veamos, amados hermanos, que Dios juró por sí mismo. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 18, por favor. Hebreos 6, versículos del 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí está poniendo como contexto el escritor a los Hebreos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y el escritor a los Hebreos está enfatizando de que Dios, no pudiendo jurar por alguien más alto que él, juró por sí mismo. ¿Y qué fue lo que juró? ¿Verdad? Que cumpliría con la promesa que le hizo a Abraham. También habla el escritor a los Hebreos de que los herederos tenemos esa misma promesa que se hizo con juramento. En Hechos capítulo 2:30 también se recuerda esta parte por el apóstol Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Nada más que ahora la referencia, amado hermano y amigo, se hace en cuanto al rey David. El rey David recibió también esta promesa y recibió este juramento. Dios hizo la promesa con juramento a el profeta David, porque también David fue profeta. Aunque no se menciona mucho como profeta, David fue profeta y aquí nos lo confirma el apóstol Pedro. Le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Casi siempre que se habla del reinado de Cristo y se menciona el origen, se menciona a David, porque fue el reino que Dios puso. Fue el rey que Dios constituyó y que mencionó que era un rey o era un hombre de acuerdo a su corazón. Así de que Dios juró por sí mismo, hermanos, y esa promesa se repite o se hace efectiva más bien gracias al ministerio de nuestro Señor Jesucristo para que esa promesa con juramento se lleve a cabo en los hijos que vienen ahora por medio de obedecer el Evangelio de Jesucristo. Pero, sin embargo, la ley de Moisés, hermanos, la ley de Moisés contemplaba el juramento como parte del compromiso humano. Si usted lee en el libro de los Números, usted va a encontrar mucho acerca del juramento. Yo le voy a citar nada más un versículo, no necesito más para comprobarle de que había un compromiso y que se podía usar de juramento cuando se quería enfatizar la verdad. En Números capítulo 30, versículo 2, por favor. Números capítulo 30, versículo 2, instrucciones de Moisés a los judíos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra
y hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, el voto a Jehová es algo que se debe de cumplir. El juramento es todavía más compromiso, porque no es solamente el voto, sino que se está sellando con el juramento. Entonces dice que su alma quedará ligada con obligación y por esa razón no debe de quebrantar su palabra y debe de hacer conforme a todo lo que salió de su boca. Es tan fuerte esto del juramento, hermanos. Es tan fuerte el prometer algo también, que por herencia nosotros habremos visto historias, habremos conocido historias, ya sea por novelas, o por películas, o por libros, o por historias de nuestros antepasados, donde el hacer un voto o hacer un juramento era algo que se debía de cumplir a como diera lugar. Es tan fuerte esto, hermanos, de los votos y los juramentos, que aún muchas veces se hacían votos o se hacían promesas por algo que no era necesario. Pero la persona vivía constantemente preocupada, mortificada, porque había hecho ese voto y no lo pudo cumplir. Por ejemplo, cuando está en el lecho de la muerte, está a punto de morir un ser querido, quizás un padre, una madre, y le hace prometer a uno de sus hijos que va a casarse con cierta persona, con cierta persona que él puso o que ellos creyeron que era conveniente. Y entonces el que está mirando al moribundo le dice, sí, lo haré. Pero resulta de que esta persona hizo esa promesa, ese juramento, y ahora está mortificado toda su vida, porque no era la persona que él quería. O si llegó a casarse con esa persona, pues vive mortificado toda su vida porque se casó por ese compromiso. No es el tipo de votos o juramentos que debemos de hacer, hermanos. Pero sí debemos de tener palabra en cuanto a que si hacemos un compromiso delante de los hombres, debemos de cumplirlo. A menos de que sea un compromiso deshonesto, podemos echarnos para atrás. Podemos hacer un paso retrocediendo de nuestra promesa. Lo que quiero decir con esto, hermanos, que hay promesas, hay juramentos que son vanos y que no tienen ningún valor delante de Dios. Al contrario, Dios dice que los erradiquemos de nuestra vida, que no seamos de esa manera. El judío, ¿verdad?, en tiempo de Jesús tenía una costumbre, un hábito de jurar para que aquellas personas con las que hacía trato le creyeran. Y asimismo hacían promesas o hacían juramentos de cosas y no las cumplían. Así de que nuestro Señor, hermanos, también nos da un ejemplo de el hecho de jurar cuando es algo correcto, cuando es algo indicado. Nuestro Señor aceptó hablar bajo juramento, porque mire, en Mateo capítulo 26, versículo del 63 al 64, está cuestionándolo este sumo sacerdote, y entonces Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Recordemos, la ley de Moisés contemplaba el juramento como parte del compromiso humano. Así que el Señor Jesucristo, como buen judío, como respetuoso de la ley, le contesta al sumo sacerdote, tú lo has dicho. O sea, él está confirmando la conjuración. La palabra conjurar quiere decir júramelo, júramelo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que tenemos pues, amados hermanos, el ejemplo de el juramento que Dios hizo
las promesas que Dios hizo a sus fieles del Antiguo Testamento, en el caso de Abraham, en el caso de David, aunque esto fue confirmado hacia otras personas del Antiguo Testamento, y con fines, ¿verdad?, de verse el cumplimiento a través de el ministerio del Señor Jesucristo o a través de el tiempo que comienza la era de la redención, la etapa de la redención que viene con el Señor Jesucristo. Así de que, ¿cuál es el problema entonces? ¿Podemos jurar o no podemos jurar? Bueno, otra vez, mire, lo condenable es jurar a la ligera, así como es peligroso hablar a la ligera. Hoy el usar de juramentos es común, se jura por la madre, se jura por los hijos, o simplemente se jura como un hábito igual o de una manera parecida a como se estaba haciendo en tiempos del Señor Jesucristo. Y cada vez se cae más cerca en la práctica de me tienen que creer a como dé lugar, aunque sé que no estoy hablando la verdad. Y entonces se mete el juramento para que se vea como que es verdad. En tiempo de Jesús se vivía entre juramentos solo para engañar, para estafar, y los judíos habían pervertido de tal manera el juramento que decían: te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, te lo juro por la santa ciudad, en el caso de Jerusalén, te lo juro por mi cabeza. El Señor dice no, el Señor Jesucristo dice no, ese no es el propósito del juramento, ¿verdad? Para que les creyeran a los mentirosos, para que les creyeran a los estafadores, se juraba por las cosas dichas por el Señor en estos versículos que leímos al principio. Y lo curioso es que los judíos evitaban jurar por Dios, pensando que de esa forma evitarían el castigo o el juicio de Dios por estar jurando o estar tratando de sellar con un juramento una mentira, un fraude. Así que, ¿cuál es la lección de esto? Bueno, la lección es hablar la verdad, amados, como cuando estamos bajo juramento. Y si vamos a jurar, que sea porque es la verdad. Eso es la lección, hermanos. Porque lo demás no procede de Dios, sino procede de las tinieblas, como dice en Mateo 5:37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal precede. O sea, si usted va a jurar, usted debe de jurar por la verdad. Muchas personas creen que pueden presentarse ante la corte, donde van a servir como testigos o van a servir como jurado, y tienen que poner la mano sobre la Biblia para sellar que todo lo que van a decir va a ser apegado estrictamente a la verdad, porque el juramento es ese: juro decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces muchos dicen, es que si en un jurado sí podemos, porque en el jurado se nos pregunta, ¿juras decir la verdad y nada más que la verdad? Pero yo no tengo que decir lo juro, sino que simplemente digo sí, ¿verdad? Si lo voy a hacer, y no si no lo voy a hacer. Pero es lo mismo, hermanos. Si usted, si se le está preguntando, ¿juras decir la verdad y nada más que la verdad? Y usted dice sí, usted lo está jurando, aunque otra persona esté diciendo la palabra juras. Usted lo está jurando. Es como lo que pasó con el Señor Jesucristo. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, y Jesucristo dijo, tú lo has dicho, ¿verdad? O sea, Jesucristo no se echó, no se lavó las manos de que él no estaba jurando, sino al contrario, él estaba aprobando ese juramento. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. El jurar en vano, el jurar nada más por jurar, es prohibido. Pero jurar cuando realmente debemos de jurar es correcto. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que tenemos que ser muy cuidadosos para interpretar, porque si interpretamos a la ligera vamos a ser inconsecuentes.
¿Se acuerda, por ejemplo, también donde dice, no juzgues para que no seas juzgado? Pues muchos hermanos en Cristo condenan de que uno se vuelva juez, ¿verdad? En casos de la iglesia. Y la pregunta es, si no somos jueces en casos de la iglesia, en casos de doctrina, entonces no podemos predicar el evangelio. Porque al predicar el evangelio estamos juzgando que a quien le predicamos el evangelio necesita el evangelio para la salvación. Tengamos mucho cuidado. O sea, cuando habla de no juzgar, que lo vamos a ver más adelante si Dios lo permite, no está evitando de que seamos juzgadores, sino que nos dice que no juzguemos a la ligera. Asimismo el jurar, amados, no juremos a la ligera, sino que sea nuestro dicho verdadero. Si es sí, sí. Si es no, no. Porque lo que procede de más de esto, de mal procede. Ojalá y esto haya quedado claro y haya servido de algo, ¿verdad? Y si hay alguna duda o pregunta, con toda confianza usted puede hacérmela. Cuando me hacen preguntas, con mucho gusto las contesto. Y estoy continuando con estas lecciones del libro de Mateo en los jueves. Mientras que en los miércoles, ¿verdad? A través de la iglesia, a través de la clase bíblica en la reunión de la iglesia, pues estamos teniendo la clase de Marcos, ¿verdad? Y los martes, primeramente Dios, continuaré con los estudios que estoy teniendo con los hermanos de Chile. El próximo lunes, ¿verdad? Próximo lunes estaré también predicando con los hermanos de Chile, pero es de otra parte, es un lugar que se llama Temaco, es con los hermanos Iglesia de Cristo. Se me olvidan las siglas, usan 3 siglas ellos para identificarse. Es donde está el hermano Pino y algunos otros hermanos ahí se reúnen. Son cordialmente bienvenidos. Yo trataré de estarlo transmitiendo por este medio, aunque no va a ser por este medio la plataforma que se usará, pero sí puedo estar, como el caso del martes, que estoy hablando con los hermanos de Chile y a la vez lo estoy grabando para Facebook. Gracias por su atención, agradezco mucho los comentarios que hacen, ¿verdad? Y si son 2 o 3 personas o son 5 o 10, bienvenidos. O sea, yo no estoy buscando que muchas personas me escuchen. Yo lo que quiero es compartir la palabra de Dios simple y sencillamente. Vamos a hacer una oración y después de esto quedamos despedidos. Padre, agradecemos la bondad tuya y el hecho de que tu voluntad esté a nuestro alcance para poder entender y hacer las cosas que te agradan. Señor, bendice a los predicadores que van hablando de tu palabra por donde quiera que andan. Ayuda a los enfermos, Señor, escucha a aquellos que claman a ti por alguna necesidad. A aquellos que están en el lecho del dolor, sé con ellos, Padre. Y también rogamos que seas con los que han perdido seres queridos, que les ayudes, que les fortalezcas, que les consueles, Padre eterno. Señor, también suplicamos que tu bendita palabra sea escuchada y que aquellos que tengan la necesidad de entender acerca de lo que tú dices en tu bendita palabra puedan tener acceso a los lugares donde se está predicando la verdad. Permite que aquellas personas que te buscan, Señor, que desean encontrarte, puedan tener a un hermano a su alcance, que pueda explicarles, que pueda hablarles, que pueda evangelizarles, Señor, para que vengan a la salvación. Gracias, Señor. Hágase siempre tu santa voluntad en todas las cosas. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima, si el Señor lo permite. Hasta luego, hermanos.